Turquía sorprendió a la OTAN. Durante años, Turquía jugó en dos bandas, armando a Ucrania mientras estrechaba la mano de Moscú. Pero ahora, según informes, estaría lista para enviar tropas a Ucrania. Europa pensaba tener un plan, una fuerza de mantenimiento de la paz dirigida por los habituales sospechosos, Reino Unido, Francia y Alemania. Pero nadie vio venir a Turquía, y la OTAN no estaban preparados para ello. Este gesto audaz, arriesgado e impredecible podría redibujar el campo de batalla y sacudir la seguridad europea para los años venideros. He aquí por qué la decisión sorpresiva de Turquía está acaparando toda la atención y también generando inquietudes. Desafortunadamente, esto podría decepcionarte un poco, ya que no disponemos de ninguna explicación detallada del plan maestro turco. Ningún documento filtrado, ningún mapa espectacular del campo de batalla, solo declaraciones enigmáticas, conversaciones entre bastidores y fuentes anónimas de Ankara. Y sin embargo se ha dicho mucho, y aún más se lee entre líneas, y todo esto es bastante impactante. ¿Cómo sabemos que Turquía planea enviar tropas a Ucrania? Todo comenzó en Ankara. A mediados de febrero de 2025, la prensa turca informaba que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, había mencionado discretamente la idea de un despliegue de tropas turcas tanto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como al ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, en reuniones separadas. El 18 de febrero, Zelensky se dirigió a los periodistas en Ankara sobre el tema. Su mensaje era claro para quienes escuchaban atentamente. La paz solo es posible si todos aquellos que realmente son capaces de proporcionar garantías de seguridad están involucrados. Y en una observación mordaz añadió: hoy hemos discutido este asunto con el presidente Erdoğan y le agradezco su comprensión. En otras palabras, Ucrania desea que Turquía esté en la mesa, no solo para la diplomacia, sino también para un apoyo militar. Y Turquía parece completamente abierta a la idea. Avancemos al 6 de marzo. De repente, una fuente anónima del Ministerio de Defensa turco declaró a periodistas que Turquía podría contribuir a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania. Pero, por supuesto, nada era oficial. Un lanzamiento diplomático muy sutil. Ese mismo día, el almirante Zeki Aktürk, consejero de prensa y relaciones públicas del Ministerio de Defensa turco y portavoz, repitió oficialmente este mensaje. Declaró que Turquía consideraría enviar tropas si fuera necesario para la estabilidad regional y la paz. Una negación tácita, por así decirlo. Al día siguiente, el 7 de marzo, Erdoğan aclaró aún más las cosas. Durante una cumbre virtual liderada por la Unión Europea, declaró: planificar todas las etapas relacionadas con la seguridad europea con Turquía estará en nuestro interés mutuo. La traducción: si Europa redefine su estrategia de seguridad, Turquía exige tener voz y voto. ¿Y qué mejor manera de volverse indispensable que ofreciendo tropas? El 11 de marzo, la discusión se transformó en acción. El jefe del Estado Mayor turco, Metin Gürak, viajó a París para asistir a una reunión de alto nivel en la que el despliegue de tropas figuraba explícitamente en la agenda. Este encuentro fue histórico. 34 jefes militares procedentes de la OTAN, de la UE, de Japón y de Australia estuvieron presentes. El único país ausente, Estados Unidos. Con la retirada de Trump, estaba claro que Europa y Turquía estaban intentando llenar el vacío de poder. Por ello, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, ya había participado en la Cumbre de Londres sobre Ucrania 2025, donde se discutió el papel de Turquía en un acuerdo de paz y, sobre todo, su lugar en el nuevo orden de seguridad europeo. Aunque se han revelado pocos detalles sobre la implicación turca, parecen surgir ciertas condiciones. En primer lugar, cabe destacar que Turquía no actuará hasta que se haya establecido un alto el fuego. Según varias fuentes, Ankara ha indicado claramente que las tropas solo se desplegarán si Ucrania y Rusia aceptan detener los combates. Incluso en ese caso, el despliegue inicial implicaría unidades no combatientes, es decir, observadores y no soldados armados. Esto ya da la impresión de que todo es ya sea lejano o puramente idealista. Otra condición mencionada sería que Turquía se niegue a ser dejada de lado en el proceso de planificación. Los responsables insisten en que Ankara debe estar incluida en todas las consultas y preparativos antes de cualquier compromiso. En otras palabras, Erdoğan no desea que alguien le dicte su conducta. Si esta misión se concreta, Turquía quiere tener una influencia real en su estructuración. Tanto es así que algunos especulan que Erdoğan podría incluso dejar de lado a los otros aliados de la OTAN y actuar solo. Pero volveremos sobre ello. Otra cuestión importante sigue siendo: ¿quién paga la cuenta?
Turquía contribuye a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, pero a una escala muy reducida. Actualmente cuenta con 128 soldados en el Líbano y apenas unas pocas decenas de policías en otras operaciones de la ONU. Sus salarios son financiados por Turquía, aunque la ONU reembolsa $1.428 por soldado. Si Turquía enviara tropas a Ucrania, se aplicaría el mismo sistema, salvo que hay un pequeño problema. El presupuesto de mantenimiento de la paz de la ONU es de solo $5,6 mil millones al año. Una misión en Ucrania requeriría decenas de miles de soldados, o quizás incluso cientos de miles. El think tank belga Bruegel menciona una cifra de 300.000. Zelensky, por su parte, fue más moderado, sugiriendo que se necesitarían entre 100.000 y 150.000 soldados europeos para asegurar un alto el fuego frágil, siempre que Estados Unidos no se comprometiera con garantías de seguridad sólidas. Benjamin Jensen, analista de defensa del Center for Strategic and International Studies, estimó que las actuales operaciones de la ONU en el Líbano, con apenas 14.000 efectivos, deberían incrementarse a 145.000 soldados en Ucrania, considerando las líneas del frente y la magnitud del conflicto. Sea cual sea la cifra final, Turquía podría contribuir de manera significativa. ¿Por qué? Porque es el segundo ejército más importante de la OTAN, justo detrás del de Estados Unidos. Pero aquí está el problema. Aunque Turquía cuenta con el poder militar, 355.000 soldados en servicio activo, para ser precisos, su economía no está en condiciones de financiar la presencia militar que Ucrania necesitaría. Esto nos lleva a la pregunta crucial: ¿quién paga todo esto? Esta parte sigue siendo un enorme interrogante. Mientras tanto, la implicación potencial de Turquía sigue envuelta en incertidumbres. Varios países han expresado su voluntad de enviar tropas a Ucrania. Reino Unido y Francia, en particular, impulsan enérgicamente una misión de mantenimiento de la paz dirigida por Europa. Ambos han expresado su disposición a desplegar tropas, alrededor de 30.000 soldados, en el marco de garantías de seguridad en caso de un acuerdo de paz. Esto sigue a meses de discusiones privadas y reflexiones estratégicas sobre el tema. El primer ministro británico Keir Starmer también intenta convencer a Trump, subrayando la importancia del apoyo estadounidense para disuadir cualquier posible agresión rusa después del alto el fuego. Sin embargo, este apoyo probablemente se materializará en forma de inteligencia y logística, y no de tropas. No, estas últimas vendrán únicamente de Europa. Reino Unido espera desplegar cascos azules en sitios clave en Ucrania, tales como ciudades, puertos y centrales nucleares, para evitar zonas de conflicto directo. Los franceses comparten la misma opinión y buscan activamente tomar la iniciativa en estas discusiones. El presidente francés Emmanuel Macron indicó claramente que Francia contribuiría de manera significativa a una fuerza de mantenimiento de la paz, siempre que se cumplieran las condiciones y se garantizara el apoyo adecuado. Lo esencial aquí es que Francia y Reino Unido están unidos para impulsar una operación alineada con la OTAN, con la esperanza común de evitar cualquier confrontación con Rusia. Pero no todos en Europa están entusiasmados con la idea de enviar tropas. Países como España e Italia se han mostrado abiertamente opuestos o indecisos. Incluso Alemania se muestra algo prudente, con el canciller Olaf Scholz declarando que la idea es prematura, especialmente dado que el resultado de las negociaciones de paz sigue siendo incierto. España e Italia han expresado preocupaciones similares, especialmente en lo que respecta a las repercusiones políticas y el riesgo de una escalada de tensiones. Las discusiones alcanzaron un punto crítico después de la Cumbre de París, donde los líderes europeos no lograron encontrar un consenso. Incluso naciones como Polonia, que habitualmente adopta una postura firme a favor de Ucrania, han mostrado vacilación. Es cierto que Polonia desea un ejército más grande, de 500.000 soldados, pero también quiere evitar una presencia militar en Ucrania, por temor a que ello conduzca a una confrontación directa con Rusia. Lo que realmente sorprendió a la OTAN no fue tanto la idea de enviar tropas, sino el hecho de que, mientras Europa titubeaba, Turquía se lanzó. Hay informes que indican que la idea inicial de enviar tropas no formaba parte de una misión de la OTAN, ni fue coordinada a través de Bruselas o Washington. No, parece que Turquía actuó sola. Es como si Erdogan se hubiera despertado un día y decidiera saltarse las formalidades diplomáticas habituales para hacer su propio movimiento audaz, cuyas repercusiones sean las que sean. Por eso algunos comentaristas consideran la potencial implicación de Turquía como contraria a la OTAN. No es que los miembros de la OTAN estén fundamentalmente en contra de la idea de cascos azules en Ucrania, todo lo contrario, sino que Turquía ha elegido actuar por su cuenta, interviniendo sin el consenso habitual de la alianza. Eso es lo que realmente ha sacudido a la OTAN. Para ser honesto, no es la primera vez que Turquía genera interrogantes dentro de la OTAN. Durante años, Turquía ha seguido su propio camino, a veces incluso en contradicción con la alianza a la que ayudó a construir. Su postura sobre diversos temas,
Desde sus vínculos con Rusia hasta sus acciones militares internas en Siria e Irak, la ha situado a menudo en desacuerdo con la OTAN. A pesar de su papel en el mantenimiento de la paz y la gestión de crisis, las acciones de Turquía parecen cada vez más reflejar sus propios intereses en lugar de los objetivos colectivos de la OTAN. Por ello, algunos comentaristas comienzan a cuestionar el compromiso de Turquía con la OTAN. Titulares como «Es hora de reconsiderar la adhesión de Turquía a la OTAN» o «Turquía se empeña en socavar a la OTAN» traducen el creciente sentimiento de que este país euroasiático ya no es el aliado fiel que fue en su día. Se han llegado incluso a escuchar llamados a la expulsión de Turquía, especialmente teniendo en cuenta la renuencia de Ankara a apoyar plenamente la posición de la OTAN contra Rusia y su relación complicada con Moscú. Otro aspecto importante que explica el asombro de la OTAN es el famoso acto de equilibrio de Turquía en la diplomacia internacional, sobre todo en lo que respecta a su posición en la guerra de Ucrania. Erdogan siempre ha insistido en que Turquía no tomaría partido en el conflicto. Hace aproximadamente 8 meses declaró explícitamente a Newsweek: «No seremos parte de esta guerra», subrayando así el compromiso del país de mantenerse neutral. Este enfoque ha permitido a Turquía seguir siendo un intermediario entre Rusia y Ucrania, desempeñando el papel de puente entre el este y el oeste. Por el lado del este, la relación de Turquía con Rusia es la de una cooperación estratégica mezclada con competencia. A pesar de intereses divergentes en diversas regiones, en Siria y el Cáucaso, por ejemplo, donde las fuerzas turcas y rusas a veces apoyan a bandos opuestos, ambas naciones mantienen una relación diplomática sorprendentemente estable. Un think tank rumano, el Global Focus Center, describió la situación en estos términos: Turquía y Rusia serían, de alguna manera, enemigos con beneficios recíprocos. Por ejemplo, la potencia militar turca a menudo la pone en desacuerdo con Rusia, como cuando un F-16 turco derribó un avión ruso en 2015. Pero ambos países continúan intercambiando a alto nivel y colaboran en numerosos asuntos. Rusia suministra a Turquía recursos energéticos esenciales, en particular gas natural a través de gasoductos como el Turk Stream de 580 millas, asegurando así la seguridad energética turca y reduciendo el papel de Ucrania como centro de tránsito del gas ruso. A cambio, Rusia se beneficia de la posición estratégica de Turquía en el Mar Negro y de su rol clave en el control del acceso al Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo. Por el lado del oeste, Turquía ha mostrado un apoyo significativo a Ucrania, tanto en el ámbito diplomático como en el militar. Erdogan ha defendido constantemente la soberanía de Ucrania, afirmando con firmeza que Crimea pertenece a Kiev y no a Moscú. Los drones turcos, en particular el Bayraktar TB2, se han convertido en símbolos emblemáticos de la resistencia ucraniana desde el comienzo de la guerra, y no son los únicos armamentos que Turquía ha vendido a Ucrania. También se han suministrado numerosas ametralladoras pesadas, vehículos blindados, misiles guiados por láser y sistemas de guerra electrónica. En 2023, Ucrania representó el 5,3% de la totalidad de las exportaciones de defensa turcas, año en el que estas exportaciones alcanzaron los $5.500 millones. Turquía también ha desempeñado un papel de mediador en acuerdos cruciales, como la iniciativa de cereales en el Mar Negro, que permitió a Ucrania exportar granos vitales a pesar del bloqueo ruso. Sin embargo, el apoyo de Turquía se mantiene mesurado. Aunque condena las acciones de Rusia, no se ha unido a Occidente en la imposición de sanciones contra Moscú. Al contrario, Turquía se ha posicionado como mediadora entre los beligerantes. Erdogan ha utilizado su posición para impulsar conversaciones de paz, proponiendo a Turquía como lugar ideal para negociaciones entre Rusia, Ucrania e incluso Estados Unidos. Ha indicado claramente que la paz, y no la victoria, es el objetivo para Turquía, una posición que se alinea con sus intereses estratégicos más amplios en la región. Pero, una vez más, se trata ante todo de los intereses de Turquía, y no de los de la OTAN. Esta es otra razón por la que la alianza no está precisamente encantada con el envío de tropas turcas a Ucrania. Un despliegue unilateral por parte de Turquía en una zona de conflicto como Ucrania es una decisión arriesgada, una decisión que podría retrasar a la OTAN varios años. La audacia de Turquía puede parecer admirable en términos de capacidad militar, pero conlleva el riesgo de una escalada accidental, sobre todo si Rusia interpreta tales acciones como hostiles. Y no nos engañemos, por supuesto, Rusia lo verá así. Lavrov ya declaró que los países europeos, ya sea bajo el paraguas de la UE o portando su bandera nacional, no serán aceptados en Ucrania. Vasily Nevencia, representante ruso en la ONU, fue más lejos al calificar como objetivo legítimo a cualquier soldado europeo enviado a Ucrania sin resolución de la ONU. Esta amenaza, apenas velada, revela cuán peligroso es para un país de la OTAN actuar solo.
especialmente en este momento en que Europa necesita más que nunca unidad. En marzo de 2025, los dirigentes europeos comenzaron a hablar de seguridad en términos de paz por la fuerza, alejándose del enfoque tradicionalmente dominado por Estados Unidos. Era la ocasión para que Turquía demostrara que compartía los objetivos europeos. Sin embargo, por el momento parece que Turquía sigue manteniendo una postura intervencionista y reserva sus acciones en solitario. Una vez más, esto no es nuevo para Turquía. Ya sea bloqueando planes de defensa para los estados bálticos o mostrando abiertamente la compra del sistema de misiles rusos S-400, Erdogan no es ajeno a la idea de decir adiós a la unidad. La OTAN incluso ha excluido a Turquía del programa de cazas F-35 debido al asunto del S-400, una consecuencia directa de la desconfianza turca. A pesar de estas tensiones, Turquía sigue siendo la segunda fuerza militar de la OTAN, con un presupuesto de defensa previsto de aproximadamente $33.700 millones en 2025. Pero, por impresionante que sea esa cifra, no es seguro que Turquía alcance el umbral del 2% exigido por la OTAN. Quizás, si el país dedicara menos tiempo a jugar a ser una potencia mundial y concentrara más esfuerzos en su presupuesto, podría cubrir adecuadamente su propia defensa. Solo una reflexión. Porque no olvidemos que incluso ese umbral del 2% no bastará para defender a Europa contra Rusia. Según Bruegel, Europa necesitaría al menos $272.000 millones adicionales por año para lograrlo. Por ello, los dirigentes europeos ya han hablado de aumentar el gasto en defensa, con Francia proponiendo elevarlo al 3% o incluso al 3,5% del PIB, muy por encima del objetivo del 2% de la OTAN. Todo esto evidencia un giro hacia una mayor autonomía estratégica europea, y las acciones militares unilaterales de Turquía podrían potencialmente descarrilar ese esfuerzo. En un clima donde Europa aboga por la cooperación y un enfoque unido, la independencia de Turquía podría costarle caro políticamente, pero ese no es el único precio que Turquía podría tener que pagar. Su decisión audaz de enviar tropas a Ucrania podría volverse en su contra de múltiples maneras. Primero, en el ámbito militar. Desplegar tropas turcas en una zona de guerra activa significa enfrentarse a condiciones de combate impredecibles, a posibles interrupciones en la cadena de suministros y, por supuesto, a la amenaza constante de ataques rusos, ya sean cascos azules o no. En cuanto suene la primera bala en las cercanías, las tropas turcas se convierten en objetivos legítimos, según lo formulado por Nevencia. En el plano diplomático, la situación se complica aún más. La pertenencia de Turquía a la OTAN implica que está vinculada por el artículo 5, la cláusula que promete una defensa mutua entre aliados. Pero si Turquía actúa unilateralmente fuera del paraguas de la OTAN, ¿quién defenderá a sus tropas en caso de un ataque ruso? Esto parece ser una zona gris que ningún miembro de la alianza se ha atrevido a probar. Luego está el desafío de la neutralidad. Como se mencionó, Turquía se ha presentado durante mucho tiempo como un puente entre el este y el oeste. Hasta ahora. Al enviar tropas a Ucrania, Turquía elige oficialmente un bando, lo que significa que ya no es el intermediario diplomático. Rusia no lo olvidará, y los aliados de la OTAN comenzarán a preguntarse si pueden confiar en Turquía cuando los intereses sean cruciales. En el ámbito interno, esta decisión también podría fracturar el tejido político turco. Las voces nacionalistas se regocijan, viendo en ello la prueba de que Turquía ya no es una potencia media, sino una potencia regional capaz de enfrentarse a Moscú. Sin embargo, los empresarios y asesores económicos ya están preocupados. Con importaciones por un valor de aproximadamente $37.000 millones, Turquía es uno de los 3 mayores compradores de combustibles fósiles rusos en el mundo, y esa cifra no deja de aumentar. Empujar a Moscú demasiado lejos, y Erdogan podría enfrentarse a picos de inflación, escasez energética y una recuperación económica frágil en peligro. En el peor de los escenarios, Rusia podría decidir que los cascos azules turcos no son en absoluto neutrales, sino representantes de la OTAN. Esto podría significar desde ciberataques contra infraestructuras turcas hasta una represalia directa de Rusia contra las líneas de suministro turcas. Finalmente, no hay que olvidar el ángulo europeo más amplio. Si la acción independiente de Turquía comienza a descarrilar los planes de paz de la UE, ello podría profundizar la brecha entre Ankara y Bruselas. Hasta hace poco, las negociaciones sobre la adhesión de Turquía a la UE estaban congeladas, y aunque el país exportaba mercancías por valor de $108.700 millones a la Unión, la confianza diplomática estaba en su punto más bajo. Si Turquía se aleja aún más de Europa, corre el riesgo de caer en un aislamiento aún más profundo en una región ya volátil. Un aislamiento que podría sumirla en una crisis económica y diplomática. En resumen, la apuesta de Turquía en Ucrania podría, por un lado, reforzar su posición como socio de seguridad crucial,
o bien volverse contra ella de manera espectacular. Si los cascos azules turcos lograran imponer un alto el fuego o estabilizar zonas en conflicto, Turquía podría erigirse como el garante indiscutido de la seguridad en la región del Mar Negro. Eso significaría que, a pesar de los altos riesgos, los beneficios podrían ser monumentales. Por otro lado, esta decisión audaz podría comprometer su neutralidad, fragmentar la OTAN y acarrear importantes repercusiones económicas y políticas para Ankara. Por ahora, todo sigue siendo incierto. La mayoría de esta información no es oficial, y en el clima político actual, todo podría cambiar de un día para otro. Al igual que decidir actuar solo, Erdogan podría muy bien despertar mañana y afirmar que nunca contempló enviar tropas a Ucrania. Entonces, aunque es fácil dejarse llevar por el dramatismo, recordemos que un solo tuit o una conferencia de prensa podría cambiarlo todo. Por ahora, solo podemos especular, y los invitamos a hacer lo mismo. ¿Creen que Turquía ha sobreestimado sus capacidades? ¿O que el país podría aportar el liderazgo audaz que el mundo necesita desesperadamente? ¿Tendrá Turquía éxito en llevar a cabo una acción en solitario? ¿O sus cascos azules formarán parte de una misión oficial de la ONU? Y por último, ¿cómo reaccionarán los principales actores involucrados en uno u otro escenario? Compartan sus reflexiones en los comentarios a continuación.